David Lucas, senador del PSOE. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y buscamos esa conexión ahora con Carolina Vescanza, que es la secretaria de Análisis Político y Programa de Podemos. Creo que tenemos conexión con Carolina Vescanza. Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches, Sergio. Creo que tenemos, por lo que he visto, 2 segundos de retardo, así que vamos a intentar ordenar un poco la conversación para no pisarnos. En primer lugar, escuchábamos a Pablo Echenique en el día de ayer decir que de momento que han encargado un estudio que de momento no saben qué ha pasado, qué es lo que ha ocurrido con ese 1.400.000 votos que han dejado de votar a Unidos Podemos. Carolina Vescanza, que además sé que le gustan mucho estos asuntos demoscópicos, ¿ha encontrado algún tipo de explicación o es pronto? Bueno, yo creo que la verdad hemos vivido unas elecciones en las que, como ya ha ocurrido otras veces en nuestro país, las encuestas se han equivocado grandemente. No en todos los partidos y coaliciones, sino en la misma dirección, pero yo creo que sí podemos hablar de un fracaso en las encuestas, en el intento por predecir lo que iba a ocurrir el día 26 de junio. Hay muchas variables, han pasado muchas cosas y lo que toca ahora es tratar de averiguar cuáles de las distintas variables posibles han sido las que explican, por un lado, el crecimiento de la abstención y, por otro lado, la ruptura de lo que había sido la pauta en las elecciones del 20 de diciembre, de una abstención que había perjudicado el 20 de diciembre al Partido Popular. Eso no ha sido así en estas elecciones. Se ha recuperado la pauta anterior, que era una pauta habitual, en donde la abstención en líneas generales nunca perjudicaba al Partido Popular. Se ha recuperado esa pauta. Bueno, ahora tenemos que averiguar por qué ha ocurrido y cuáles son los elementos por los cuales gente que nos apoyó pues decidió ahora quedarse en su casa. ¿Cree que fueron ingenuos desde Unidos Podemos al creerse las encuestas? No, creo que todos nos las creímos. Quiero decir que tendría a lo mejor que preguntaros también a los que estáis sentados en la mesa si os sentís ingenuos por haberosla creído. Yo creo que fue un clima general de opinión, porque además hemos vivido otras elecciones en donde había diferencias entre unas encuestas y otras, en donde incluso las propias elecciones del 20 de diciembre había muchas diferencias entre las encuestas de las distintas empresas. Sin embargo, en este caso hemos asistido más o menos, con diferencias de acento o de tónica, pero hemos asistido más o menos a un panorama muy parecido dibujado por todas las grandes empresas encuestadoras del país. Así que yo creo que más bien pues ha sido un error de interpretación del marco, un error de consideración de variables subyacentes, y bueno, yo reconozco mi propio error de en estas elecciones no haber hecho mi propia encuesta, que eso es lo que quizá ahora pues más me arrepiento. Pero bueno, toca aprender y toca rectificar. Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen los nuevos estudios que ya hemos sacado al campo, y vamos a intentar entender qué es lo que ha pasado. Bueno, más allá de los resultados, que son los que son, y que en términos, eso sí, de escaños, pues Unidos Podemos se queda exactamente como estaba, ¿no? Los 69 de Podemos más los 2 de Izquierda Unida, 71 escaños. A partir de ahora, ¿qué cree que va a pasar, qué puede pasar en los próximos días? ¿Qué escenario dibujan ustedes? Bueno, básicamente somos la tercera fuerza del país. Hemos conseguido 5 millones de votos en 2 años y medio. La verdad es que no deja de ser una acumulación de fuerza muy considerable. Y ahora lo que corresponde es pues esperar, ver cómo el Partido Popular pues comienza a mover ficha para conformar gobierno y esperar a que el que ha ganado las elecciones tome la iniciativa para conseguir formar ese gobierno que no se pudo formar después del 20 de diciembre. ¿Descarta Carolina Vescanza terceras elecciones o no descarta nada? Sí, yo creo que existían, de hecho, después del 20 de diciembre, números suficientes para llegar a un acuerdo y formar un gobierno, y esta vez también existen números suficientes para formar gobierno. Así que yo creo que es voluntad de todas las fuerzas políticas llegar a acuerdos para conformar un gobierno, claro que sí. Fermín Bocos quiere hacer una pregunta, y cuando digo una, Fermín, digo una pregunta. Carolina, buenas noches. Yo creo que deberíamos dedicarle un día, querido director, a analizar lo que probablemente han sido 2 ejercicios de ingeniería demoscópica, y la señora Vescanza es una socióloga que conoce muy bien ese mundo, que en las elecciones del 20 de diciembre llevaron a Ciudadanos a pensar que se salía
y que en las elecciones del 26J llevaron a Podemos a pensar que incluso podía disputarle la hegemonía nacional al Partido Popular. Pero esto es una reflexión, no la pregunta, ¿no? Efectivamente, pero creo que ese es un aspecto que deberíamos. ¿Hasta qué punto las encuestas no forman parte también del instrumental político? La pregunta es mucho más concreta. Si hay cocina. Si hay cocina, no. Hay cocina, no, porque en definitiva la cocina... A la pregunta que está Carolina esperando. La pregunta, señora Vescanza, ustedes, más allá de que algunos dirigentes de Podemos, del núcleo directivo, se han presentado como posmarxistas y demás, se plantearon ofrecerle a la sociedad española un movimiento transversal, una oferta transversal. Sin embargo, el pacto con Izquierda Unida les sellaba a ustedes como una coalición con un partido comunista. ¿No cree que ha podido ser ese también un elemento que ha hecho que mucha gente se quedara en casa? No lo creo. No lo creo y, bueno, en primer lugar, recordar que hemos conseguido 5 millones de votos. Creo que lo que ocurrió en relación a las encuestas el 20 de diciembre y lo que ha ocurrido en estas encuestas es distinto. Creo que es distinto y que mientras el 20 de diciembre veíamos a un Ciudadanos con estimaciones de voto de 25%, que al final se quedaron en 40 escaños, aquí lo que hemos visto es una descripción de una progresión o una estabilización o repetición de resultados que luego finalmente se ha visto con una pérdida de en torno al 16%, así que creo que no podemos comparar ambos escenarios porque no están, digamos, desviándose de lo ocurrido en la misma medida. Con todo y con eso, para nosotros creíamos que íbamos a crecer, todas las encuestas nos estaban diciendo que íbamos a crecer y a cosechar mejores resultados y que estaríamos en la segunda posición. No hemos crecido lo suficiente, nos hemos quedado en la tercera posición. Dicho esto, la ruta no cambia. Nosotros hemos llegado a acuerdos en todo el país con distintas formaciones políticas, no solamente con Izquierda Unida. Hemos llegado a acuerdos con MES, con Compromís, con ANOVA, hemos llegado a acuerdos en Cataluña con otras formaciones. Hemos llegado a acuerdos y queremos seguir llegando a acuerdos para construir una enorme mayoría política que exprese en las instituciones la mayoría social que, insisto, seguimos creyendo que existe. Yo creo que el camino merece la pena ser recorrido. Vamos a tardar un poquito más de lo que parecía, pero insisto, creo que en 2 años y medio tener 5 millones de personas que han confiado y que respaldan este proyecto es motivo más que suficiente para dar esa batalla en el Congreso, para defendernos, para defender a este pueblo de las políticas del Partido Popular y seguir trabajando para conseguir ganar las elecciones, que es para lo que nacimos. Cristina de la Hoz quiere hacer otra pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, señora Vescanza. Yo también formé parte de ese grupo de españoles que creyó en los sondeos por la unanimidad que expresaban todos. En estas últimas horas hemos asistido a un intercambio de acusaciones entre dirigentes de Podemos o entre los entornos de dirigentes de Podemos, intentando buscar las causas de unos resultados que ustedes del minuto cero admitieron que no eran satisfactorios. La culpa ha sido, ya ha contestado un poco a Fermín sobre si la culpa había sido del acuerdo con Izquierda Unida, pero yo quería abrir un poco más el foco. ¿Ha sido la culpa del acuerdo con Izquierda Unida? ¿Ha sido la culpa de una campaña que, por ejemplo, Juan Carlos Monedero ha calificado de infantil? ¿Ha sido la culpa del catálogo de IKEA? ¿Qué tiene la culpa de este resultado? Bueno, yo creo que precisamente lo que hemos dicho desde el lunes y lo que hemos acordado entre todos es que vamos a averiguar qué es lo que ha pasado y por eso hemos decidido poner una investigación cuantitativa en marcha, que ya hemos empezado hoy, empezar una investigación cualitativa y empezar a enlazar con todos los secretarios generales autonómicos, con todos los secretarios generales de las principales ciudades, con la gente de los consejos ciudadanos en Podemos y empezar a recibir información que nos permita entender qué es lo que ha ocurrido. Mientras no tengamos esa información, mientras no tengamos información sistemática y rigurosa, yo creo que no estamos en condiciones más que de aventurar hipótesis, que todos tenemos intuiciones, todos tenemos ideas. Lo que hicimos precisamente el lunes fue intentar poner sobre la mesa las distintas hipótesis, las distintas intuiciones, y ahora lo que tenemos que hacer es, con un poquito de sosiego, con un poquito de calma, no en caliente, pues intentar averiguar qué es lo que ha ocurrido y buscar cuáles son las causas que explican este descenso. Con todo y con eso, hay tendencias que envuelven el marco. No hay que olvidar que estamos hablando de unas elecciones en donde ha votado más de 1,5 millones de personas menos. Estamos en unas elecciones en las que, salvo el Partido Popular, todos los demás partidos han perdido apoyos.
Yo creo que hay un elemento también que todos y todas sentimos en el clima de cierto cansancio. Se llegó a estas elecciones con mucho cansancio de la situación de impasse que se produjo a lo largo del primer semestre de este año, y creo que eso afecta de manera desigual a unos y a otros. Pero insisto, creo que salvo el Partido Popular, todos los demás partidos hemos perdido respaldo y, por tanto, creo que más allá de lo que nos ha ocurrido en Unidos Podemos, creo que hay un análisis que hacer de lo que le ha ocurrido a todos los partidos que se han presentado a las elecciones, insisto, salvo el Partido Popular, que también habría que averiguar y tratar de investigar cómo es posible que un partido imputado, que un partido con este nivel de escándalos de corrupción, que un partido del que conocemos transita las cloacas del Estado a través del Ministerio del Interior, utilizándolo de manera torticera para combatir a sus adversarios, cómo es posible, qué es lo que explica que en esa situación un partido crezca electoralmente. Pero insisto, creo que todos son hipótesis y que lo que corresponde ahora es utilizar las herramientas que existen metodológicamente para conocer con rigor qué es lo que ha pasado. Carolina Vescansa, secretaria de Análisis Político y Programa de Podemos, en directo, además, cuando son las 12:07. Gracias por haber trasnochado con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, Sergio. Buenas noches, Carolina.